Buenas noches, hermanos. Le damos muchas gracias al Señor porque por cuarto miércoles consecutivo nos concede reunirnos en su presencia para estudiar su palabra, en particular en este día, el Salmo 118. El Salmo 118, que es un salmo muy bonito, es un salmo muy especial que habla de la relación que tiene Dios con los suyos y que esperamos que esa también sea la relación que tú tengas con el Señor. Y muy importante, empieza a invitarnos, empieza a llamarnos a que alabemos al Señor, a que alabemos al Señor. Y dice el versículo 1, y voy a leer el Salmo en el nombre de Dios. Dice, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué al Señor y me respondió el Señor, poniéndome en lugar espacioso. El Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó el Señor. Mi fortaleza y mi cántico es el Señor, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es sublime. La diestra del Señor hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras del Señor. Me castigó gravemente el Señor, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y alabaré al Señor. Esta es puerta del Señor, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Señor, sálvanos ahora, te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor os bendecimos. El Señor es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Y hermanos, qué bonita alabanza precisamente es este canto. Qué alabanza tan especial para el cristiano es que nos recuerde la palabra, que nos invite la Escritura a decir, alabad al Señor. Y hermanos, fíjense qué importante la alabanza cristiana. ¿Cuál es el motivo de la razón, de las razones? ¿Cuáles son las circunstancias que rodean nuestra alabanza? ¿Por qué canto? ¿Por qué alabo al Señor? ¿Por qué la palabra me dice que lo alabe? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuál es el motor? Pues el Salmo nos lo dice bien sencillo y muy entendible, porque el Señor es bueno. Y hermanos, no nada más se trata, y eso lo vamos a ver en este Salmo, no se trata que alabamos al Señor simplemente porque Él es bueno, como si en caso de que no fuera bueno no lo tuviéramos que alabar. No, sino que de hecho, el solo factor de que el Señor sea bueno es la causa de que yo lo alabe. Vaya, el alabar al Señor es ya una prueba de que el Señor es bueno. Gracias a que el Señor es bueno, yo puedo alabarlo. Y no nada más eso, no nada más es mi motor, no nada más es el motivo de mi alabanza,
sino que también esta bondad de la que nos habla el salmista permanece. Y dice, porque para siempre es su misericordia. Y quiero que veamos la relación tan especial que hay entre la bondad de Dios y su misericordia. Muy importante esto, porque la bondad de Dios, fíjense, es un concepto general sobre su persona. El Señor es bueno por naturaleza para toda criatura. Y sin embargo, vean cómo esa bondad causa una misericordia que permanece para siempre. Porque esa misericordia, hermanos, en las palabras del Nuevo Testamento, no es otra cosa sino su gracia. Es un amor, es un favor, que nuestros traductores lo ponen como misericordia, pero se refiere a una compasión, a un amor que no es un amor momentáneo, que no es un amor eh, fugaz, sino que es un amor que está basado en una promesa. Esa es la misericordia de Dios, esa es la palabra que utiliza el rey David. La bondad de Dios es una promesa para mi vida. La misericordia del Señor es su amor hacia mí, es su gracia, es su misericordia hacia mí con base en una promesa. Y entonces, fíjense tan importante esto, la misericordia, el favor inmerecido de Dios hacia mí, esa bondad que Él extiende a mí como persona es la causa y es el motivo de que yo alabe al Señor. Y hermanos, si nosotros nos fijamos en el Salmo 118, en los 29 versículos que tiene, fíjense que podemos darnos una idea como si este fuera un salmo previo a una batalla. Y de hecho nos va narrando el antes, el durante y el después de una batalla. Como si estuviéramos preparándonos para entrar a la lucha, como si estuviéramos cantando durante el tiempo de situación difícil y como si al final, habiendo pasado el momento difícil, venimos nuevamente a cantar al Señor. Y fíjense qué cualidad tan extraña, porque déjenme decirles que según nos enseña la palabra, según nos enseña la vida personal de tantos creyentes pasados y presentes, los cristianos son los únicos que pueden cantar antes de la batalla, que pueden cantar durante la batalla y que pueden cantar al final de la batalla. A mí se me hace muy impresionante la referencia por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la referencia en la vida propia de San Pablo en sus epístolas, cómo aunque él una vez estuvo en la cárcel, en lugar de estarse quejando, en lugar de estar sufriendo, en lugar de estar molesto, ¿qué es lo que hacía San Pablo estando en prisión? Cantaba. Y qué curioso que los cristianos cantamos, que los cristianos podemos alabar antes, durante y después de la batalla. Y esto es lo que vemos aquí reflejado en el Salmo 118. Es como un canto antes, durante y después de la batalla. Y fíjense, hermanos, que no es cualquier cosa. No lo estoy diciendo así nada más porque así me parezca a mí. De hecho, hermanos, este es el último de los salmos que se llaman de alabanza, los salmos de alabanza, que se cantaban antes de subir a Jerusalén, antes de presentarse. Y fíjense que cuando nosotros leemos los evangelios en la última cena, cuando nosotros leemos las referencias de cuando el Señor estuvo por última vez en paz con sus discípulos, no sé si ustedes recuerden que la escritura dice, y habiendo cantado el himno, dice que salió del lugar en donde estaba y llegó al Getsemaní para empezar su pasión. ¿Qué himno cantaron? Cantaron el Salmo 118. Cantaron el salmo que preparó al Señor para antes de la batalla, que fue su canción durante la batalla, que duró toda esa noche, todos los siguientes días, y la canción que continuó en su resurrección. Y dice la primera parte, alabad al Señor porque Él es bueno,
porque para siempre es su misericordia. Y esta misericordia que es eterna, esta misericordia que tiene como fundamento y sustento una promesa, un pacto, es el motivo de nuestra canción, es el motivo de mi alabanza. ¿Qué es lo que canto como cristiano? ¿Qué es lo que debo alabar como cristiano? ¿Qué es lo que yo como miembro del pueblo del Señor, del pueblo de Israel, debo cantar? Que para siempre es su misericordia. ¿Qué es lo que debo cantar yo como miembro de un ministerio, como miembro de una misión que el Señor me dio, de un sacerdocio santo, apartado para el Señor? Que para siempre es su misericordia. ¿Qué es lo que debo cantar yo como redimido del Señor, como alguien que estuvo perdido, como alguien que fue rescatado? Que para siempre es la misericordia del Señor. Porque sin importar si yo era del pueblo, si yo tengo un ministerio, o si soy recién llegado, mi canción es la misma, que para siempre es su misericordia. Y fíjense cómo repetimos y repetimos. ¿Cuál es el motivo de mi alabanza? ¿Cuál es el origen de mi alabanza? Que para siempre es su misericordia. Y empieza la batalla. Empieza el problema. Desde la angustia invoqué al Señor. ¿Y quién me responde? El Señor. Dice, yo le invoqué en la angustia y Él fue el que me respondió. Y fíjense, me puso en lugar espacioso. Hermanos, yo creo que una prisión como en la que estuvo San Pablo, una prisión como en la que estuvo Jesús antes de ser crucificado, pues son todo menos espaciosos. Y aún así, estos son los milagros que les digo que pasan con los cristianos, que aunque estemos amarrados en cadenas físicas por persecución, en cadenas familiares por situaciones difíciles, en cadenas económicas, en cualquier tipo de situación o conflicto, el Señor nos responde y nos pone en lugares espaciosos. Y aunque no parece, y esto lo hemos estado viendo en los Salmos, aunque no se note mucho, dice, el Señor está conmigo y no temeré. ¿Se fijan cómo, si pensamos en el testimonio de San Pablo estando en prisión, si pensamos en el testimonio de Jesús estando en Getsemaní, ellos no le cantaban a Dios esperando que los escuchara, esperando que a ver si me alcanza a oír el Señor? No, allí estaban. Allí estaba el Señor con ellos. Y cuando yo me enfrento a la batalla, esta es la misma situación. Yo canto no para a ver si a gritos el Señor me escucha. No sé si recuerdan aquel pasaje en tiempos del profeta Elías, que les decía a los sacerdotes del falso dios de los cananitas, grítenle, a lo mejor está dormido. O canten más fuerte a ver si los escucha. Ese no es el caso. Nosotros no cantamos para ver si el Señor nos escucha. Nosotros cantamos porque el Señor nos escucha. Nosotros cantamos porque Él está allí con nosotros. Porque Él está conmigo, dice el salmista, no temeré. No le temo a qué, a lo que pueda hacer el hombre. Y fíjense que nosotros lo sabemos mucho, el hombre es muy traicionero. El corazón del hombre, el Señor Jesús nos lo dice bien claro. Ustedes son hijos de su padre que es Satanás, porque Satanás es padre de mentira, porque así es el corazón humano. El corazón es traicionero, nuestros mejores amigos nos llegan a traicionar, nuestros aliados nos traicionan, yo mismo me traiciono a mí mismo, como dice San Pablo en Romanos 7. Yo que digo que soy muy cristiano, yo que digo que voy a creer siempre en el Señor, yo que confieso, a veces termino haciendo lo opuesto. Pero como el Señor está conmigo, dice, yo no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dice, el Señor está conmigo entre los que me ayudan, y es una palabra muy bonita porque el Señor no nada más está con nosotros, que es bastante, sino que también envía personas que están con nosotros, personas que nos ayudan. Nosotros aquí oramos siempre por las personas que nos escuchan en las redes sociales, por las personas con las que llegamos a dialogar en nuestra vida diaria. Nosotros siempre oramos por aquellos que incluso que no conocemos.
Y entonces, en esta situación no estamos solos. Y eso es lo bonito del cuerpo de Cristo, del cuerpo cristiano, que estamos juntos. Y el Señor es el que comanda al equipo que está de nuestro lado. Dice, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Y ya hemos hablado de esto. ¿Cuál es mi deseo entre los que me aborrecen? Pues que sean salvos. Qué bonita es una victoria, no nada más sobre el enemigo, sino una victoria sobre mi deseo de que el Señor elimine a mi enemigo. No, qué bonito es vencer incluso ese deseo y orar por la salvación de los que me aborrecen. Y dice por eso bien claro el versículo 8, mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Y la palabra también nos dice, de hecho, maldito el que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque si yo confío en mí mismo a la hora de la batalla, o si confío en las armas que creo tener, o si confío, por ejemplo, en lo bueno que son mis aliados, lo bueno que son mis estrategias, pues ¿a qué hora? Fíjense cómo el Señor Jesús cuando estuvo en Getsemaní no puso en primero su voluntad, no puso en primero lo que era mejor para él, y dijo, sino, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cargando todo el peso de la humanidad, todo el peso del pecado del hombre, el Señor Jesús supo que no era bueno confiar en el hombre, no era bueno confiar en lo que un corazón dañado pudiera desear. Y por eso confiamos mejor en el Señor. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes, es la misma idea. Que confiar en príncipes, ¿por qué? Porque a veces pensamos, sí, yo no puedo, sí, yo no, pero mi pastor sí puede, pero la oración de mi líder de ministerio, esa sí va a funcionar. O la intercesión de tal individuo vivo o muerto, esa sí va a funcionar. O el gobierno va a responder a todo esto. O el partido va a traer solución a esta situación. No. Una cosa muy clara que nos deja el rey David es que tanto los príncipes como los mortales, por así decirlo, son lo mismo. Y entonces, mejor confiamos en el Señor. Y fíjense cómo dice, habla del hombre, habla de los príncipes, y al final de cuentas dice, todas las naciones me rodearon, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Y aquí estamos ya hablando de luchando en la batalla de la que estoy hablando. Mas en el nombre del Señor, fíjense qué bonito. Empieza el salmo diciendo que porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, una y otra vez. Y según el pensamiento de los hebreos, si quiero enfatizar algo, lo repito un montón de veces. Mas en el nombre del Señor los destruiré, mas en el nombre del Señor yo las destruiré, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Y fíjense, no estamos diciendo que el nombre de Dios, como lo hacen los místicos, como lo hacen los hechiceros, que mandan un hechizo, que mandan una palabra y te cancelo, esa es hechicería cristiana. Que te condeno en el nombre, esa es hechicería cristiana. Aquí estamos hablando de que estando en lo que el nombre de Dios significa, de que caminando en ese nombre, que es salvación, que es vida eterna, que es salvación por mi predicación, cualquier cosa o maquinación que venga en contra mía, la misericordia del Señor permanece. Fíjense cómo no se trata de que yo soy el fuerte, no se trata de que yo me reciba un poder, sino que mientras yo esté seguro en lo que significa el nombre del Señor, todas las acechanzas de los que me rodean, de los que me asedian, de los que vienen a mí como fuego de espinos, lo destruiré todo. Dice, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó el Señor. Y otra vez vemos este tema en el versículo 14 que veíamos también en el Salmo 27. Mi fortaleza y mi cántico es el Señor, Él me ha sido por salvación. Y fíjense qué bonito, otra vez un compendio de 3 palabras, fortaleza, cántico y salvación. Y no estamos hablando otra vez en términos de magia cristiana, en términos de hechicería evangélica o todo eso. Estamos hablando de que la razón por la que el Señor es mi fortaleza es porque a Él puedo correr en el día malo. Que el Señor sea mi fortaleza, lo que significa es que en Él está mi refugio. Él es mi castillo, como decía
como dice el canto de Martín Lutero Castillo Fuerte, que el Señor sea mi fortaleza, significa que Él es mi refugio. No que un empoderamiento, no que una fuerza como las películas de James Cameron y todos estos que hablan de un poder que me inunda. No, eso es mística cristiana. Mi fortaleza es el Señor porque en Él me refugio, porque Él es mi escondite. Y estando seguro, estando resguardado en su fuerza, en el poder de su fuerza, como dice San Pablo, Él es mi canción, porque también el Señor es mi gozo, también el Señor es mi alegría, y Él me ha sido por salvación. Teniendo eso asegurado, ¿qué problema es el hombre? Teniendo al Señor como mi salvación, teniendo al Señor conmigo, como lo sabía San Pablo, como lo sabía Jesús, ¿qué me va a hacer el hombre? ¿Qué las circunstancias? ¿Qué las situaciones? Y entonces, cuando yo entiendo esto en medio de la batalla, voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Y fíjense que esa tienda no nada más se refiere a cuando se rodeaban en tiendas alrededor del tabernáculo para dar gracias al Señor, sino que también refiere a las tiendas de batalla. Incluso en las situaciones difíciles hay júbilo hay júbilo y salvación en la tienda de los justos, es decir, en donde yo estoy. ¿Por qué? Pues porque la diestra del Señor hace proezas. Y ahora vamos a un tema nuevo que habla la diestra del Señor, la diestra del Señor. Ya hablamos de su misericordia, ya hablamos de su nombre, ahora hablamos de la diestra del Señor. ¿Cuál es la diestra? Pues los reyes antiguos tenían aquí el poder de su cetro, ¿no? El poder de su grandeza. Y ese cetro es el que hace proezas, no yo. El cetro del Señor es el que hace proezas y dice, la diestra del Señor es sublime, es una cosa impensable. La diestra del Señor hace valentías. Y qué bueno que hace valentías porque a veces eso es lo que a mí me falta. Y hay situaciones en las que el Señor debe reprendernos y sin embargo no por eso nuestra vida está en manos de la muerte. Hermanos, en nuestra vida nosotros pasaremos por situaciones difíciles, por situaciones que probarán nuestra fe, pero no por eso significa que el Señor nos abandonó. No por eso significa que el Señor se ha olvidado de nosotros. Qué bonito que el Señor Jesús experimentó esto. Y Él dijo, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que dice, Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sin embargo, el Señor no lo dejó en poder de la muerte. No lo dejó abandonado. Y entonces, hermanos, cuando aprendo a cantar en medio de la batalla, cuando aprendo a alabar al Señor con júbilo por el poder de su nombre, por el poder de su diestra, cuando acaba la tormenta, cuando acaba la batalla, con qué gusto digo, abridme las puertas de la justicia y entraré por ellas. Alabaré al Señor. Esta es la puerta del Señor, por ella entrarán los justos. Y hermanos, cuando parece que la ciudad está destruida, cuando parece que una ciudad tranquila es lo menos que voy a poder ver, el Señor me permite entrar a esa ciudad, entrar victorioso, entrar en tranquilidad a través de las puertas que el Señor abre para mi vida. Y entonces dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Es decir, ya fue, ya pasó. Y me fuiste por salvación. Tú me escuchaste, le dice el salmista. Y la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué mejor ejemplo que la vida del Señor Jesús? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Por qué? Porque cuando todas las circunstancias decían lo opuesto, cuando las circunstancias se encargaron de desechar, de patear esa piedrecilla, a final de cuentas, cuando el Señor me ha librado, cuando la batalla ha terminado, Él acomoda mi vida a una forma que yo ni siquiera me hubiera imaginado. Y el Señor Jesús resucitó, y no nada más resucitó para vencer a la muerte, sino para poner todo en el orden que el Señor desea para nosotros. ¿Y de dónde viene todo esto?
¿De dónde viene mi cántico antes de la batalla, mi cántico durante la batalla y mi cántico de liberación después de la batalla? Pues de parte del Señor. De parte del Señor es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Y hermanos, este es el día que hizo el Señor. Porque después de cada batalla tú puedes decir, sin importar lo difícil que fue, sin importar cuánto sufrí, cuánto batallé, este día en el que quizás sufrí, este día en el que quizás me fue mal, es el día que hizo el Señor. Y porque su misericordia permanece para siempre, porque en el nombre del Señor estoy confiado y porque su diestra es sublime, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Oh Señor, sálvanos ahora, te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y hermanos, este es el cántico del cristiano porque vamos a vivir muchas batallas en un mismo día, a veces en una semana, en un año. Y sin embargo, nuestra alabanza sigue viva y presente porque sabemos que Jesús viene otra vez. Dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito aquel que viene. Porque hermanos, va a haber un día, el hecho de que Jesús venga en el nombre de Dios, significa que las batallas que podamos enfrentar, que las cadenas que podamos cargar, un día van a terminar. Bendito el que viene en el nombre del Señor y nosotros que estamos en la casa del Señor, nosotros que ya moramos con el Señor desde hoy, lo esperamos y lo bendecimos. Y lo esperamos desde acá mientras el Señor entra triunfante a nuestra vida como lo hace cada momento de batalla y como lo hará en el día en el que Jesús venga otra vez. Bendito, dichoso, grande para mi vida el que viene en el nombre del Señor. Y dice el versículo 27, el Señor es Dios y nos ha dado luz. En cualquier circunstancia, en cualquier situación, la luz del Señor está. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Y yo espero, hermanos, que en las situaciones de nuestra vida, situaciones de gozo, situaciones de persecución, situaciones de enfermedad, cuando antes de ellas, durante de ellas o después, que podamos hacer nuestras estas palabras, el Señor es mío. No es el Dios de sabe quién, no es el Dios del pastor, no es el Dios de mis papás, es el Dios mío, que me mostró que es mío en toda esta situación. Mi Dios eres tú, el que me sacó de todo esto, el que me mantuvo en todo esto, eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Y hermanos, toda esta historia que hemos visto, toda esta batalla que hemos escuchado en esta noche, el salmista la cierra. El salmista cierra todos estos salmos de alabanza con el mismo fundamento que nos dio al principio. Y entonces les pregunto, ¿de qué forma vas a alabar al Señor? ¿Qué es lo que te va a mover a alabar al Señor en este día? ¿Qué es lo que el Señor va a causar en tu vida que le cantes salmos a su nombre? El simple hecho que Él es bueno. Razón suficiente, razón poderosa para que le alabes. Y si en algún momento se ve difícil, si en algún momento tus fuerzas decaen, si en algún momento tu caminar tropieza, acuérdate que tu canto puede continuar sonando porque para siempre es su misericordia. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta noche porque tú has estado con nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Y gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Y Señor, te damos gracias porque tú nos has bendecido en este día. Gracias, Señor, porque como cristianos nos has enseñado a cantar antes de la batalla, a cantar durante la batalla y a alabarte cuando nos hayas librado, Señor. Ayúdanos, Padre, a confesar y a creer que este es el día que tú hiciste, que este es el momento que tú has preparado para nosotros. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a alegrarnos, Señor, y a gozarnos en el día que tú has creado. Señor, ayúdanos que esta palabra sea nuestra, porque tú eres bueno
y porque para siempre es tu misericordia. Todo esto lo pedimos en Jesús, quien murió por nosotros en la cruz. Amén.